Hola a todos, soy Domingo Palacios y en esta nueva serie de vídeos de Uy Sportiu vamos a hablar sobre la vela. Un medio de transporte que desde los inicios de la humanidad nos ha servido tanto para el descubrimiento de nuevos mundos como para la aplicación y el avance de las ciencias. En esta serie de vídeos vamos a ver una serie de conceptos básicos para iniciar a nuestros alumnos a las actividades náuticas, porque creemos que es un contenido que se puede trabajar dentro del bloque de actividades en el medio natural. Para ello contaremos con la presencia de Luis Faguás, el técnico de la Escuela Municipal de Vela de Valencia, que nos va a avanzar toda esta serie de conceptos importantes para navegar de la mejor manera posible. Hola, soy Luis Faguás, el jefe de monitores de la Escuela Municipal de Vela, perteneciente a la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana. Estamos en la Marina Real Juan Carlos I, donde llevamos 4 años enseñando a navegar a valencianos y visitantes de la ciudad de Valencia en todo nuestro tipo de barcos. En estos vídeos que vais a tener a continuación vais a poder descubrir un poco lo que es el mundo de la vela, que es un mundo muy fácil de descubrir, muy apasionante y muy divertido. Vamos a explicaros un poquito en qué consistiría una pequeña clase teórica, muy breve, sobre todo si no pierdo el boli, que lo tengo aquí en la mano, de lo que vamos a hacer cuando vayamos a ir al agua. Hay una serie de palabras que hemos de conocer, sabemos que esto es náutica y hay un vocabulario específico. Antes se aprendían todas las palabras teóricas y luego íbamos a navegar, ahora lo vamos descubriendo a medida que nos va haciendo falta en el agua. Pero aún así hay unas palabras que hay que saber: orzar y caer, que es lo mismo que arribar. Según la escuela que vayáis, os lo explicarán. Esto se controla con el timón y es la forma que tenemos de dirigir el barco. De forma muy rápida y muy breve explicada, orzar sería hacer que el barco, siempre que el viento venga de arriba, vamos a explicarlo así primero, tiráramos el timón hacia la vela, el flujo de agua saldría en esta dirección, con lo que el barco se iría hacia el viento. Esto sería orzar. Y arribar es todo lo contrario. Es hacer que el barco se vaya en la dirección del viento. Tiraríamos el timón hacia el lado contrario de la vela y el barco se iría en la dirección del viento. Arribar o caer. Según la escuela que vayáis, lo explicarán de una manera. Y luego tenemos otro movimiento que hemos de saber, que se hace con las escotas, con los cabos, que es cazar o soltar, que también se podría decir amollar. Pero diciéndole soltar a un alumno no se equivoca. Y esto se hace con la escota. Si tenemos 3 escotas en un barco, porque hay 3 velas, mayor, foque y genáker, tendremos 3 escotas y en las 3 se podrá cazar o se podrá soltar. Ya hemos explicado las maniobras básicas, vamos a explicar un poquito lo que serían las partes de una embarcación. Esto es igual en un velero que en cualquier tipo de barco. Vamos a hablar de las partes básicas, que serían la proa, que es la parte de delante, la popa, que es la parte de atrás, luego tenemos los famosos babor y estribor. Babor es el lado izquierdo del barco mirando de popa hacia proa. Siempre este es el lado de babor, siempre. Da igual donde esté yo colocado. ¿Con eso qué sabemos? ¿Por qué lo llamamos babor y estribor y no lo llamamos derecha y izquierda? Porque si yo pinto aquí a un niño, vamos a poner que esto es la coleta de la niña, está claro que este es el lado izquierdo de la niña. Pero si la niña, por lo que sea, se va a la proa, y esta es la coleta, con lo que la niña está mirando hacia la parte de detrás, esto sigue siendo el lado de babor, aunque sea la mano derecha de la niña. ¿Vale? Proa, popa, babor y estribor. Vamos a explicar un poquito lo que son los rumbos, que es cómo navega un barco y las direcciones que puede tomar un barco, y con esto ya tendríamos la teoría básica. Nosotros cada vez somos más partidarios de dar la teoría mientras navegamos. La pizarra nos sirve para proporcionar feedback a los alumnos cuando volvemos de clase. Un barco para navegar, vamos a usar los barquitos, que tenemos muchos. Un barco para navegar necesita viento, y necesita que el viento le den las velas, con lo que no podemos navegar contra el viento. Siempre hay una zona que más o menos son 45 grados con respecto al eje del viento, en la que el barco no puede navegar. Esto se llama estar aproado al viento. No solo son los 0 grados, es todo lo que hay entre los 0 y los 45 grados. En toda esta zona es una zona muerta que el barco no puede navegar. Lo usaremos para parar el barco. Luego tenemos tanto recibiendo el viento por la banda de babor
como recibiendo el viento por la banda de estribor, el rumbo de ceñida, ¿vale? Lo vamos a apuntar solo en un lado, ceñida. Iremos ajustando las velas en función del rumbo que llevemos. Si caemos un poquito más, y este barco se le aguanta el imán, pues no se le aguanta, como podéis ver, tendríamos el rumbo de través. Si caemos un poquito más, seguimos abriendo las velas, el rumbo de largo, o en algunos sitios lo llamarán aleta. Y si caemos un poquito más, vamos a quitar estos barcos para que os quede más claro, el rumbo de empopada. Fijaros que según vayamos en un rumbo o en otro, las velas van más abiertas o más cerradas, porque lo que necesitamos es que el viento dé a la vela de una forma que el viento golpee y salga. Si yo fuera de ceñida con la vela muy abierta, como en empopada, el viento, lógicamente, se escaparía y no cogeríamos viento. Y si yo fuera en empopada con la vela igual que en ceñida, no cogeríamos viento. El viento no golpearía en la vela y no empujaría el barco.